Yo creo que sí que ha habido una idealización, sobre todo en el ámbito de la anglosfera, de la realidad al-ándalus. Hombre, también digo un poco en broma que es difícil no mitificarlo. O sea, es un periodo realmente fascinante. Yo creo que la Córdoba califal se ha convertido en una especie de Atlántida dentro del imaginario árabe. Esto ya es opinión, pero yo creo que no habrá cambiado mucho la historia, que lo único que querían era tener algo que llevase en la boca y vivir sin penuria. Yo recuerdo a Nieves con Costrina hablar de que los reyes visigodos eran muy progres porque era una era una monarquía electiva. Una persona que naciera, por ejemplo, en Al-Ándalus, Yello, se le considera hispano. A lo que yo sí creo es que nuestra cultura actual, en su mayoría, procede de unas sociedades latinas. Estamos hablando ahora una lengua que no procede del árabe, sino del latín. ¿Nos han contado bien lo que fue Al-Ándalus? ¿Se pueden resumir 7 siglos de historia en pocas palabras? ¿Hubo diferentes Al-Ándalus? ¿Hay una mitificación del periodo musulmán en España? ¿España se gesta contra Al-Ándalus? ¿Una persona nacida en Al-Ándalus era hispano? Hoy volvemos a presenciar un debate con datos. Dos investigadores que han dedicado la mayor parte de sus vidas a la Edad Media, Yello Balbás y Daniel Valdivieso. Dos posturas que, como siempre, cuando se hablan con crónicas de la época, se entienden. ¿Tendrán interpretaciones diferentes? ¿Cómo se consideraba alguien nacido en Al-Ándalus? ¿Cuándo? Si es durante el periodo Omeya, pues yo me inclino a pensar que Andalusí, porque encontramos muchas referencias a él. Bienvenidos un día más a Trincheras Ocultas, bienvenidos a un nuevo programa en el que volvemos a meternos de lleno en un debate de esos que ya hemos hecho en el canal. Hicimos uno sobre la Reconquista y otro sobre la conquista de América, y esta vez nos hemos querido centrar en otro periodo de nuestra historia, nos hemos querido centrar en Al-Ándalus. Hoy vamos a derribar mitos y vamos a conocer dos posturas que no sabemos si tienen más en común o, por ejemplo, quizás tienen más puntos en los que difieren, ¿no?, en sus argumentaciones. Pero antes de nada quiero decir que todo esto está basado en crónicas de la época. Son dos personajes, dos investigadores que no hablan de oídas, y eso es lo bueno y lo que aporta Trincheras Ocultas en este tipo de debates, porque conocen las crónicas y pueden hablar sabiendo lo que realmente ocurrió, quizás con otras interpretaciones tienen cada uno, porque cada uno son de la otra punta de España, podríamos decir. Uno es de Cantabria, otro es de Córdoba, pero vamos a conocer en este caso cuáles son las visiones de Yello Balbás y de Daniel Valdivieso. Voy a comenzar, presentando a Yello Balbás. Él ha investigado mucho sobre estos temas. Se le considera una de las referencias en todo lo que tiene que ver con la Reconquista, la Edad Media. Ha escrito un libro, que es, bueno, varios libros, pero me quiero centrar en el de Espada, Hambre y Cautiverio, la conquista hispánica de España, que la voy a dejar también por ahí abajo luego para que puedan echarle un ojo todos los que quieran, y también, pues eso, si lo quieren comprar, pues seguro que Yello está más que agradecido. Historiador también. Muchísimas gracias, Yello, por estar hoy aquí en Trincheras Ocultas. Muchas gracias a ti, Javier, por invitarme. Un cordial saludo a Daniel y un fuerte abrazo a todos los valencianos en este momento tan difícil. Daniel, te tenemos por aquí, investigador, ¿no?, de las fuentes andalusíes. Me gustaría preguntarte, antes de nada, bueno, lo primero, también has escrito un libro, eso no estaba en mi libro de la historia de Al-Ándalus con Almuzara. Muchísimas gracias por estar aquí en Trincheras Ocultas, eso es lo primero. Gracias a ti, Javier, por invitarme, y también un saludo a Yello antes de empezar. Perfecto, pues este debate, pues básicamente os podéis cortar en cualquier momento y dar vuestra opinión, que siempre, como es un espacio de diálogo, aquí tampoco se busca mucha polémica, queremos conocer cada una de vuestras visiones. Así que vamos a empezar, por ejemplo, contigo, Daniel. ¿Qué significa para ti Al-Ándalus? Por ejemplo, cuando alguien te pregunta qué es Al-Ándalus, ¿tú qué responderías? Pues esa es una buena pregunta que incluso desde el punto de vista de la fuente es difícil de dirimir, porque además
Yo normalmente suelo abordar estos temas pues, a partir de estos textos, y los propios textos no se ponen de acuerdo si se refiere a la entidad geográfica, a la propia península o al territorio que estuvo bajo control, evidentemente, de los andalusíes o de las dinastías norteafricanas luego ya posteriormente. Pero si me tengo que inclinar por algo, evidentemente antes de la propia conquista de la península y por supuesto durante las primeras décadas, incluso par de siglos, me inclinaría a pensar que Al-Ándalus era la entidad geográfica, como se mencionaba en los textos antes de la propia conquista, y luego poco a poco se fue convirtiendo también o se fue tomando como lo que fue la entidad político-administrativa. Entonces, Al-Ándalus, al fin y al cabo, parece ser un concepto que va variando con el tiempo, porque en el momento en el que, otra de las preguntas que yo me hago, ¿en qué momento deja de considerarse Al-Ándalus como tal y pasa a ser, por ejemplo, el Reino de Granada? Entonces, muy interesante también, como tendemos a ver la historia en capítulos cerrados y que se saltan de golpe uno a otro, la realidad evidentemente no es así. Son periodos de transición en los que, bueno, ahí digamos nos perdemos en esos pequeños detalles. Pero vamos, yo me inclino a pensar más bien, me gusta pensar que es la entidad geográfica. Yeyo. Bueno, en los dinares transicionales, que son las primeras acuñaciones que hacen los conquistadores árabes, en una cara pone España y en la otra Al-Ándalus. De ahí se infiere que en una época muy temprana, pues los árabes consideraban Al-Ándalus como un sinónimo de Hispania, ¿no? Lo que es la península ibérica. Lo que ocurre es que sí que es cierto que parece que con el paso del tiempo en las fuentes andalusíes o en las fuentes árabes ese término pasa a considerarse el territorio que está bajo dominio islámico. Entonces parece que efectivamente pues hay una transmutación de un término, digamos, puramente geográfico. Bueno, aunque claro, esto está lleno de paradojas porque muchas veces a los mozárabes o a los cristianos del norte de las fuentes árabes les llaman hispani, ¿no? Y luego es curioso porque en árabe se puede usar al-Ándalus, pero también Hispania, que es el término árabe que hoy se mantiene incluso en bastantes países árabes, ¿no? Entonces, pues, sí, vamos, estoy bastante de acuerdo con Daniel en lo que ha comentado. Me gustaría decirles que me ha abierto un Patreon, que es una página donde se puede donar 2 euros de manera voluntaria para que Trincheras Ocultas mejore audiovisualmente, ya sea para adquirir otro tipo de cámaras, más micrófonos, y todo esto ayudará a que Trincheras Ocultas no tenga tantos gastos como tengo, vamos, en este proyecto. Igualmente no es nada obligatorio, pero voy a dejarles por ahí el link de Patreon, de esa página, para todo aquel que quiera hacer una pequeña contribución voluntaria con 2 euros, por ejemplo. ¿Por qué España decide defender estos territorios? Claro, lo primero es existir, es tener imagen, buena o mala, pero tener imagen. Este imperio nunca ha sido germánico, porque esto en su momento dado era como el Washington de la época. No fue una guerra contra España, no, fue una guerra civil. We in Ireland owe a huge cultural debt of gratitude to the state. La persona clave fue Guillermo de Orange. Salamanca, lo que nos da es la fecha. A ver, la leyenda negra, donde tienen más adeptos, es en España. ¿Quiénes vivieron allí en Al-Ándalus? ¿Quiénes fueron estas personas que vivieron allí? ¿Eran musulmanes que vinieron del norte de África o ya había personas viviendo allí que se arabizaron? ¿Quiénes vivieron realmente en Al-Ándalus? Yeyo. Bueno, realmente los andalusíes eran en su mayoría hispanogodos arabizados e islamizados. Probablemente llegaron una reducida élite árabe y bereber con la conquista. Después pudo haber otras oleadas, pero fundamentalmente lo que se da es un proceso de arabización e islamización que en realidad no es muy distinto a la hispanización de América o a la romanización tras la conquista romana, ¿no? Se da un proceso de aculturación con un mimetismo hacia la cultura de las élites dominantes que es percibida como superior. Y bueno, esto puede haber más o menos procesos o mecanismos de coacción, pues, fiscal y demás, pero sobre todo lo que suelen pasar es que estas culturas que son hegemónicas a nivel político en ese espacio, pues acaban percibiéndose con la población pues como algo superior, ¿no? Entonces, claro, yo creo que existe el vicio de intentar resumir 8 siglos de historia de un territorio en pues, una serie de consignas, de frases hechas
cuando realmente, pues claro, esto no sucede, por ejemplo, en la historia británica, también porque a veces muchos libros que se publican en la anglosfera están destinados a un público más generalista, que es como una introducción a 8 siglos de historia andalusí, pero por ejemplo las publicaciones en España pues tienden a fragmentar el periodo, pues que es enorme, ¿no? Está sujeto a unos enormes cambios. No tiene nada que ver la realidad del sultanato nazarí con el Emirato Omeya de Córdoba. Claro, efectivamente, si es que yo cuando, vamos, no puedo estar más de acuerdo precisamente lo de resumir 8 siglos de historia en unas líneas muy complicado. Entonces, cuando esa pregunta me la suelen hacer, yo siempre les contesto ¿cuándo? Me dice, ¿de qué se componía la población andalusí? Yo siempre digo ¿cuándo? Y entonces cuando surge esa cuestión, que efectivamente no es lo mismo hablar de los primeros momentos de la conquista o hasta la llegada del Emirato Omeya, a, por ejemplo, trasladarnos al siglo XII, al dominio de las dinastías norteafricanas. Evidentemente, la población y el propio sustrato de la población va variando. El proceso de arabización, muy distinto, además, nada que ver con la islamización, como bien apuntaba Yello. Es un proceso de aculturación como tal, pero evidentemente el sustrato étnico sí se vio sujeto en un primer momento, os digo, a esa base de población nativa, como hacen muchas referencias en las propias fuentes, pero luego sí que es verdad que conocemos varias oleadas migratorias, sobre todo norteafricanas, con el primer momento de la conquista. Luego hablamos también tras la rebelión bereber del año 741, conocemos la entrada de un considerable contingente sirio que habría de permanecer en Al-Ándalus y que de hecho dominaría el Valiato hasta la llegada del primer príncipe Omeya. Pero luego, teniendo en cuenta también el flujo migratorio que habría de forma más o menos constante, sobre todo en épocas de mayor pujanza, hablamos del califato y demás, y por supuesto la dinastía norteafricana, almorávides y almohades, que si la memoria no me falla, las crónicas sí cuantifican o hay cierto consenso en cuantificar la entrada de efectivos por decenas de miles, no muchas, pero creo que eran 20 y tantas mil, pues sí que es verdad que hay una evolución, yo creo, en la propia población y en la propia naturaleza étnica de la península. El problema es que no existían esos censos como tal, no tenemos datos precisos y también no existen estudios genéticos y antropológicos demasiado. No hay suficientes estudios como para poder obtener esos datos que además me parecen tan interesantes. Pero lo que está claro, y en esto yo creo que yo coincidimos, que la arabización se produjo como tal independientemente de lo que es el sustrato de la población, ya que en este caso la cultura importada por la dinastía dominante en los primeros compases de la formación de Al-Ándalus hasta su momento de mayor esplendor, es decir, durante el periodo Omeya, pues pretendía emular en este caso a las cortes orientales y así introdujo distintos rasgos culturales que quedarían anclados de forma tan sólida que incluso se produjo un hecho muy interesante, que ante la llegada de almorávides, por ejemplo, la mayoría de los emires de Taifa, como por ejemplo el famoso rey poeta Al-Mutamid, rechazaba la llegada de estos, entre comillas, hermanos musulmanes, porque eran algo totalmente diferente a ellos, culturalmente, por supuesto. De hecho, decía que la situación en la que se encontraban los emires de Taifa ante la llegada de almorávides y la reciente conquista de Toledo por parte del Reino de León, pues dijo que la situación pasaba por ser porquero en Castilla o camellero en África. Entonces es muy esclarecedor lo que dijo, porque se sentían una realidad diferente, por supuesto, a otros musulmanes. Tendencia a vincular al Andalus con el norte de África, pero realmente, como ha señalado Daniel, los procesos de aculturación proceden de Oriente Próximo. O sea, de hecho, muchas de esta gente arabizada acabaron creándose falsas genealogías o nasab para vincular sus orígenes con Arabia o Siria por cuestiones de prestigio social. Entonces eso hace que muchas veces las fuentes que te refieren a todos estos supuestos linajes son bastante parciales, porque de hecho se elogiaba a la gente
que no se atribuía, creo que Ibn Hazm, que no se atribuía un pedigrí más socialmente prestigioso, y luego, pues realmente entre bereberes, norteafricanos y andalusíes no había muy buen rollo. Uno los consideraba una gente más, a los norteafricanos, pues un poco muertos de hambre, bárbaros, y los otros como un pueblo muy sofisticado pero decadente, y estos son estereotipos étnicos que no se responden a la realidad, pero que bueno, que acabaron incluso impregnando, yo creo, el imaginario moderno sobre todo esto. Es muy interesante porque precisamente en ese hecho aparentemente simple subyacen muchas de las características, en este caso, de los grandes califatos o del gran califato omeya, porque de hecho su propia caída en Oriente se produjo por ese sistema, no decir de clases, pero casi distinguían, el califato omeya se distinguía por un trato desigual, evidentemente, a aquellos árabes de los que no lo eran. De hecho, los propios abasíes se apoyaron en esos elementos que se habían quedado en un segundo plano para, digamos, tomar el poder. Y además es muy curioso porque efectivamente Ibn Hazm fue su coetáneo, colega, que no amigo precisamente, Ibn Hayyan, uno del gran cronista del Andalus, fue el que dijo que Ibn Hazm afirmaba que Persia era la cuna de su familia, cuando en realidad decía que procedía de unos conversos de Niebla, de Huelva. Y es verdad, el propio juez de la mezquita principal de Medina Zara, uno de los, digamos, de los alfaquíes más importantes de la época, del siglo X, que era Mundir ibn Said, él era de origen bereber y él mismo estableció o animó a la gente cuya genealogía era dudosa a adoptar el patronímico, el nasab, efectivamente, al-Ansari, que significa el defensor, y es como algo muy rimbombante, muy ultra religioso, y sus propios coetáneos y cronistas censuraron aquel llamamiento porque decía que eso estaba fatal, porque entonces se perdía los linajes, porque todo el que no era, digamos, árabe como tal, era como un musulmán de segunda. Y lo último muy interesante que me ha recordado esto es que el propio Almanzor, en fin, que siempre en las crónicas es ensalzado como el prototipo de Andalusí, cuya familia se remonta a los Maafir de Yemen, son, vamos, de 8 apellidos árabes, suelo bromear yo, pero se le está relacionando mucho con posible un clan bereber que entró en la península. Entonces, precisamente, una de las hipótesis más interesantes es que los Banu Amir, en este caso de los que procede Almanzor, en realidad el Nasab Amir lo habrían, o sea, su propio ascendente lo habrían adoptado de una relación de clientela con ciertos señores árabes, y que a lo mejor es posible que el gran Almanzor hubiera limpiado su nombre precisamente a través de los propios escritos y demás, y que no sea realmente de origen árabe. Entonces eso es una cosa que estoy investigando ahora y me resulta de lo más interesante y va muy a la sazón de esto. En cualquier caso, la adopción de la nisba como al-Ansari, que bueno, básicamente los Ansar eran los medineses que habían acogido a Mahoma, ¿no? Entonces ya más pedigrí imposible, pero la adopción de esta nisba, que está vinculada a un segmento tribal o una ciudad, pues también se hacía si eras maula. Entonces, si tú eras un neoconverso, un cliente de un clan bereber, de un clan árabe de pata negra, podías adoptar este nisba. Entonces, ya es un poco ya bastante relativo todo esto. Lo que sí es bastante curioso es que al final, con el paso del tiempo, los andalusíes se acabaron creyendo árabes, y en la epigrafía se ve este cambio también de onomástico asociado a una serie de nombres de prestigio, ¿no? Yo creo que estamos trasladando como a la gente que nos está viendo que probablemente las dos posiciones que tenemos Daniel y yo, y en general lo que existe en el ámbito científico, no residen tanto en los hechos históricos, sino muchas veces en el papel que desempeña el Andalus en nuestro imaginario colectivo y en la forma de integrarlos en nuestra memoria y en nuestra identidad como españoles, ¿no? Yo creo que el debate que puede existir ahora, amén de que pueda haber y más o menos idealizaciones de Al-Ándalus, ya está ahí, podríamos decidir dónde empieza la idealización y dónde la realidad, y dónde la hostilidad hacia Al-Ándalus, por en el otro extremo, y cómo hemos integrado o qué papel desempeña Al-Ándalus en toda nuestra identidad, ¿no?
Pues Yello, me encantaría dirigir ahora el debate por ahí. Me gustaría preguntarte si para ti, por ejemplo, Al-Ándalus es un corte en la historia de España, como a veces se suele pintar. ¿España se gesta en contra de Al-Ándalus o España es Al-Ándalus? Si queremos llevar un poco también por ahí el tema. Bueno, España, la España actual, a ver, estamos cayendo ya de entrada en cuestiones bastante esencialistas, pero lo que identificar España actual con cualquier realidad del medio, pues eso ya es bastante una visión presentista. Lo que yo sí creo es que nuestra cultura actual, en su mayoría, procede de unas sociedades latinas. Estamos hablando ahora una lengua que no procede del árabe, sino del latín cristiana. Yo soy ateo, pero bueno, estamos regidos por una serie de valores y que proceden de la mentalidad cristiana o de la moral cristiana y por último también pues toda nuestra estructura social es de tipo occidental, nuestro modelo político y demás. De hecho, pues las diferencias entre el mundo árabe islámico y Europa Occidente en general son cuestiones del rol cuestiones como el rol de la mujer en sociedad, cómo se realizan las relaciones de parentesco y cuestiones muy señeras. Yo creo que también es importante tener en cuenta sobre todo que el Islam no solo es una religión, es un modelo de Estado, es un conjunto de leyes, es una filosofía de vida y es una religión que marca mucho la vida cotidiana del creyente desde cuestiones nimias de indumentaria, dieta. En teoría hay hadices que señalan cómo el creyente debería beber un vaso de agua o hacer de vientre. Entonces es yo en contra, ya por un poco pasar un poco a la ofensiva de cuestiones que ha podido escribir Daniel, yo creo que es muy difícil soslayar religión de cultura en este caso y en el caso de la cultura cristiana también. Yo creo que en Al-Ándalus pues no coexistieron tres culturas, sino que una pues desempeñó un papel hegemónico, del mismo modo que luego en los reinos cristianos, pues el cristianismo y esa cultura latina desempeñó otro papel. Y claro, lo que da un proceso de aculturación y yo creo que se intenta marginar a las minorías. Entonces, bueno, hay un progresivo aculturación más que, digamos, un continente político o cultural que sería el Andalus que contiene tres religiones. Yo creo que eso para mí es imposible desde mi punto de vista. Sí, además, en la primera afirmación que ha hecho yo, desde luego estoy de acuerdo. Está claro que nuestra cultura, aquello que se decía hace muchas décadas de España cristiana, apostólica y romana, es que al final es realmente una cultura creada históricamente a la contra de Al-Ándalus. Sobre todo los siglos inmediatamente posteriores a la definitiva conquista, bueno, y sobre todo durante la conquista de Al-Ándalus por parte de los reinos cristianos, tienen mucha carga en este caso, digamos, no voy a decir ideológica, pero bueno, es un término que podemos trasladar entonces. De hecho, aquí no hay más que, por ejemplo, la propia ciudad de Córdoba. Aquí en Córdoba, habiendo sido la capital del Califato Omeya, la mayor parte, la inmensa mayoría del barrio, por ejemplo, donde yo vivo, de las familias, digamos, de rancio abolengo cordobesas, son de origen precisamente del norte peninsular, porque llegaron con la conquista, con Fernando III, eso es innegable. Y es verdad también que en este caso una sociedad arabizada, el Islam efectivamente nos ofrece también un modelo de vida, y como bien dicen los hadices no dejan de ser enseñanza a partir de la propia vida del profeta como modelo de conducta. Evidentemente es todo un sistema de valores, una cultura, en fin. Lo que pasa es que sí que es verdad que yo distingo entre el Islam, por ejemplo, vamos a llamarlo el primer Islam, más vinculado en este caso al califato oriental, al califato omeya, que sí es verdad que tenía mucho... estaba muy relacionado con la cultura clásica, tiene hasta cierto punto cierta continuidad, pero evidentemente nos encontramos también con un Islam más cercano quizá a lo que hoy podemos imaginar, que es el que trajo especialmente el califato almohade, trajo el unitarismo, trajo una intolerancia religiosa. De hecho fueron ellos los que abolieron el estatuto de protección de las otras religiones. Hasta entonces
Evidentemente esas religiones estaban protegidas, que no es que hubiera una convivencia como tal, evidentemente estaban protegidas, me refiero, los que las practicaban, estaban sujetos a un... Eran sujetos de una figura, digamos, dentro de esa sociedad. Evidentemente una figura relegada a un papel de sumisión. Pero sí que es verdad que se ven las crisis precisamente entre las diferentes, o la persecución, por así decirlo, se producen en periodos también de crisis, cuando se está, por ejemplo, consolidando el proceso de arabización, de aculturación a finales del siglo IX. Vemos las famosas revueltas muladíes de los conversos, es decir, aquellos conversos de esos nuevos musulmanes que rechazan el estatus que se le da dentro de la sociedad. Sí que es verdad que al final la realidad no es ni la idealización que se hace de esa convivencia, ni por supuesto tampoco una persecución, pero como digo, esto no es una fotografía en el tiempo, depende si estamos en el siglo X o en el siglo XII. Para mí es que es una cuestión que depende mucho del momento histórico. Si me preguntan en pleno califato si había bueno, persecución evidentemente no, pero si digamos había algo cercano a la convivencia, bueno, se podría decir que sí, porque existía todo un cuerpo de leyes que estaban destinados a regular la coexistencia de cristianos y judíos con musulmanes. Supuestamente tenían que ir vestidos de una manera diferenciada, no podían ocupar posiciones preeminentes sobre musulmán alguno, pero evidentemente con casos prácticos sabemos que esto no era del todo así, no existía esa segregación. Conocemos a muchos judíos y cristianos que ocuparon altos cargos del Estado, y además incluso muchos, algunos comentarios de algunos cronistas que se quejaban de que muchos musulmanes habían adoptado celebraciones o celebraban ritos cristianos como Año Nuevo, como además es verdad que estos tenían raíces preislámicas, pero que en fin, yo creo que aquí esta cuestión se trata de, como suele pasar con todo, no es ni mucho menos una convivencia ideal, como en muchos casos no intentan vender, pero tampoco creo que se tratara de una, ¿cómo diría yo? De una... sí, efectivamente, no, apartheid como tal no creo que existiera, desde luego. Bueno, yo creo de nuevo que esto es imposible porque hablar con unas máximas que sean aplicables a todo el periodo. Digamos, cuando llegan los musulmanes o los árabes durante la conquista, su prioridad era básicamente asegurarse el control militar y fiscal de los territorios. No tenían ningún interés en imponer su religión. La crónica mozárabe del año 754, que es nuestra fuente más próxima a los hechos, aunque no escatima detalles violentos acerca de la conquista, no presenta el conflicto en clave religiosa. Yo creo que con el paso del tiempo esta dicotomía empieza a manifestarse ya pues, en época de, por ejemplo, la polémica del adopcionismo de Lipando, cuando ya, pues bueno, Lipando, el arzobispo de Toledo, pues intenta hacer una religión cristiana dentro del ámbito mozárabe más a la carta o soslayando aquellos aspectos trinitaristas de la religión cristiana que más rechazo podían provocar a las élites musulmanas, pero yo veo un punto de inflexión a mediados del siglo IX. Por un lado está la cuestión de los mártires de Córdoba. Yo creo que se ha presentado pues, de una forma extremadamente sesgada y tendenciosa, tanto en un sentido como en otro, pero lo que sí que es cierto es que, por ejemplo, empiezan, no debía de existir un debate religioso tal cual, porque digamos, aunque se habla de que eran mártires voluntarias, porque iban allí a los cadíes a decir que Mahoma era un falso profeta, pues los primeros casos eran gente que había dicho eso de forma en petit comité, ¿no? Pero sobre todo yo veo cuestiones bastante claras. Ya en las relaciones sociales, por ejemplo, hay algunos mártires que eran jóvenes de 14, 18 años, que eran chicas que como
la Sharia establece bueno, que si tu padre es musulmán, tú tienes que ser musulmán, y apostatar, salir del Islam, está penado con la muerte, pues serán ejecutadas, porque ellos, pese a tener un padre musulmán, seguían manteniendo la religión cristiana, ¿no? Al mismo tiempo, esto se produce a finales del gobierno de Abderramán II y durante época del emir Muhammad, y sabemos, por ejemplo, que tenemos datos fiscales que estudió Miquel Barceló, y para esta época el gobierno de Muhammad, ya hay una presión fiscal muy importante que fuerza las conversiones, ¿no? Digamos, el 72% de las alquerías de la cura de Córdoba pues estaban en manos de musulmanes, y el 28% restante aportaba como 3,4 veces más de dinero al erario público de emiral, pues que el 72 restante. Yo creo que esta presión fiscal fue un factor catalizador muy importante, ¿no? Pero en general, bueno, ya vamos viendo cómo a lo largo del siglo X las minorías cristianas y judías, probablemente había una distinción bastante diferente en ese aspecto, pero bueno, se van reduciendo las comunidades, y ya en época taifa son minorías, y ya en el siglo XII es cuando precisamente se les empieza a expulsar, ¿no? Se hacen las deportaciones. Pero yo en general, a ver, yo es que veo que hay un paralelismo clarísimo entre lo que se da, las persecuciones que hay a judíos en el ámbito visigodo, y luego la presión que se mete a las comunidades mudéjares en los reinos cristianos posterior con respecto a lo que pasa en Al-Ándalus. Es que a veces se quieren construir relatos de buenos y malos, pero primero una mayor presión fiscal a estas minorías para reducirlas, despojarles de rangos o de cierto prestigio social, para forzar las conversiones, y ya en última instancia, cuando ya son unas minorías que están extremadamente debilitadas, pues deportaciones o ya medidas de abolir la didma, en el caso de lo que sucede en Al-Ándalus en época almohade. Y bueno, y en Castilla, en los reinos hispánicos, Aragón y Navarra, ya directamente pues el edicto de expulsión, de conversión forzada o expulsión. Yo no veo que haya muchas diferencias en todo esto, y de hecho hay investigadores como Milka Levy Rubin que estudian la DIMA y llegan a la conclusión de que eso está inspirada en la legislación bizantina para las minorías religiosas como los judíos, y lo que se daba en el Aransar, que en el Imperio Persa Sasánida también había un sistema de castas en el que, por ejemplo, a las castas inferiores pues se les obligaba a llevar una indumentaria distintiva y demás, ¿no? Y se restringía cierta indumentaria de prestigio a las élites, pues en este caso, pues las élites árabe-musulmanas. Pero yo no veo que haya demasiada diferenciación. Yo creo que sí que ha habido una idealización, sobre todo en el ámbito de la anglosfera, de la realidad al-Ándalus, porque se ha querido presentar, sobre todo a partir del 11 de septiembre, como un ejemplo histórico de que la convivencia entre el mundo occidental y el mundo árabe islámico es posible, y eso ha generado unas visiones extremadamente tendenciosas, idealizadas, que de algún modo todos los valores postmodernos se están proyectando sobre una sociedad medieval. Sí, en este caso es precisamente lo que dice Yello. Estamos hablando de que en el momento de la conquista, los albores, digamos, de Al-Ándalus como realidad política, el interés que había por la islamización era prácticamente inexistente, había que consolidar el territorio, y hasta el punto en el que se expulsan, se obliga a la conversión o se expulsan ya durante el periodo almohade. Estamos hablando de un proceso que duró prácticamente 5 siglos, perdón, y que no es que responda, yo creo en este caso, a un gran plan sino que responde a la realidad histórica de cada momento. Vemos cómo siguen los mismos procesos de formación como cualquier otra sociedad, en la que en este caso la coexistencia, en este caso junto con otras religiones, dentro de un estado confesional islámico como es este, va respondiendo a la situación social. Hay que tener en cuenta, nosotros por ejemplo pensamos que, pues bueno, mucha gente no se detiene a pensar que no es que llegara, por ejemplo, cuando llegó Abderramán el emigrado, Abderramán I, y se hizo con el poder, tenía control absoluto sobre la península, sobre Al-Ándalus como entidad administrativa. En realidad no era así, tenía que depender mucho de ciertos señoríos locales, con muchas veces unas relaciones
casi cercana al vasallaje o la alianza, ¿no? Recordemos, por ejemplo, con los Banu Qasi del Valle del Ebro, y no se puede hablar de una consolidación o de cierta centralización del Estado precisamente hasta épocas del emir Abderramán II, de cierta estoy diciendo, y ahí es cuando se empiezan a atender otras cuestiones como lo que dice, ese aumento de la presión fiscal, esa islamización que por otro lado el tema de la DISMA, de esa estatuto de protección, digo, uso ese término, por al fin y al cabo, el que, como se suele traducir a las minorías, entre comillas, religiosas, que hasta entonces no eran minorías, por cierto, era una... Sí que es verdad que ofrecía ciertas ventajas fiscales. O sea, al fin y al cabo, engrosaba las arcas del Estado y no era una preocupación como tal el hecho de tener cristianos y judíos de una forma notable en la sociedad. Y es precisamente durante el Emirato Abderramán II cuando se despliega una gran actividad desde el Estado, vamos a decir, islamizadora, ya que aparecen la fundación de muchísimas nuevas mezquitas, muchas obras públicas que van orientadas precisamente. Ahí está la cuestión, sí, como precursor o respuesta a una islamización de la sociedad, que yo creo que el debate está ahí. Es como lo del huevo y la gallina, si estas ampliaciones, por ejemplo, de la mezquita principal, fundación de nuevas mezquitas y demás, responden a la progresiva islamización de la sociedad o, en este caso, funcionaban como catalizador. Amén, por supuesto, de la propia presión fiscal que desde luego sabemos que existía. ¿Existió, Daniel, un éxodo, podríamos decir? Estamos viendo que estáis haciendo diferencias dependiendo del siglo, que eso es muy interesante porque quizás al escuchar o al haber aprendido la historia en blanco y negro vemos que tiene 1000 matices y los estáis aquí compartiendo con todos nosotros, y yo creo que eso es bastante interesante, comprender que cómo todo va más allá de la polarización. Me gustaría preguntarte, Daniel, ¿existió un éxodo de estos andalusíes que hablábamos? ¿Quisieron algunos ir hacia el Reino del Norte a partir de este siglo del que estabais comentando, a partir del siglo IX, a partir del siglo X? ¿Hubo realmente un éxodo hacia los reinos del norte o aceptaron de buen grado los andalusíes, se sintieron reflejados con el orden que estaba estableciendo? Bueno, creo que es una pregunta que al fin y al cabo tampoco se puede contestar de manera absoluta. Conocemos evidentemente que hubo un flujo migratorio al norte. Otra cosa es considerarlo. Yo no creo que se pueda considerar éxodo como tal. También es que nosotros tendemos a ver la frontera, en este caso de Al-Ándalus con los reinos del norte, como algo totalmente impermeable cuando sabemos que no era así. Era una línea bastante flexible. Sí conocemos grandes éxodos debido, evidentemente, a otra realidad histórica en el siglo IX, pero sí que es verdad que se producirían, ya te digo, esto es más, no voy a decir opinión, pero casi se produciría ciertos flujos migratorios dependiendo de otras cuestiones, de otras realidades que se estaban produciendo, como bien estábamos comentando antes. En esos momentos de mayor islamización, evidentemente habría un aumento de ese flujo migratorio, de la misma manera que durante el califato, esta época de esplendor, se da por hecho que hubo una gran parte de la población que aceptaría el nuevo estatus. De hecho, el propio Estado había establecido que la conversión, como el tema que estábamos tratando antes, era una opción dentro de la situación que se planteaba, era una opción muy atractiva. O sea, al fin y al cabo, la situación que se planteaba es que solo la conversión al Islam te podía permitir medrar o conseguir o tener acceso a ciertos privilegios. En fin, son un montón de cuestiones que evidentemente producirían también un flujo migratorio hacia los territorios del norte. Y evidentemente hay que me corrija Yello, que conoce la fuente del norte de la frontera mucho mejor que yo, pero sí hay muchas referencias precisamente a cómo eran recibidos aquellos cristianos andalusíes en los reinos del norte, incluso la acuñación de términos para distinguirlos, ¿no? Pero para nombrarlos, ya que eran una realidad como tal, una realidad social. A ver, desde la misma conquista, las fuentes, tanto árabes como
como musulmanas, como cristianas latinas, perdón, mencionan la huida de gente hacia el norte. Y de hecho, pues bueno, a nivel arqueológico parece, tanto en Asturias como en Cantabria, como en el Pirineo, parece darse un boom de necrópolis, que además en el caso de aquí del norte está asociada a unas nuevas tipologías de lajas y demás. Pues bueno, es indudable que esta huida pues obedece, por un lado, a las élites culturales y luego parece que se mantiene en un flujo bastante continuado en el tiempo. De hecho, Manzano creo que señala que en época de Abderramán III, cuando ya se consolida y él en el 999 se erige como el califa, que es un título con una resonancia religiosa e ideológica muy importante, pues uno de los pactos que alcanza con todas estas autoridades periféricas que habían surgido en el norte de Al-Ándalus es evitar este flujo migratorio que sí se da. Curiosamente, buena parte de los arabismos que hoy tenemos en el castellano, pues pueden proceder de estos mozárabes emigrados, que en el reino asturleonés tuvieron un influjo importante a nivel cultural, ¿no? O sea, tanto a nivel de modelos arquitectónicos como demás. Y luego, bueno, como ha señalado Daniel, la frontera era un territorio de conflicto, hay una cantidad ingente de algaradas, ¿no? Se documentan hasta 574 desde la conquista hasta la batalla de Alarcos en 1195, pero también era un espacio, una tierra de nadie donde se daba un mestizaje bastante curioso y una tierra de intercambios. No existía una frontera tal y como la entendemos hoy en día, como unos señores ahí bien delimitada con tiralíneas y que te pedían un pasaporte. Y curiosamente este espacio, lo que hace el reino asturiano en un primer momento en el espacio del Duero es ir ocupando unos territorios bueno, que estaban ajenos tanto al control político de los reyes de Oviedo y después de León como al emirato y al califato, ¿no? Entonces ese espacio se fue poblando y probablemente también por gente con esa inmigración del sur. Para mí que se produzca esta inmigración es bastante significativo porque es como si hoy en día el flujo migratorio entre México y Estados Unidos se hiciera desde Estados Unidos a México, ¿no? Quiero decir, o sea, a nivel demográfico, político y económico, Al-Ándalus era muchísimo mayor que los reinos cristianos del norte. En época califal se estima que Al-Ándalus pues, tendría unos 3 millones de habitantes y el norte cristiano entre 750.000 y 1 millón, para que nos hagamos una idea. Estaban los territorios más ricos de la península a nivel agrario, el Valle del Guadalquivir, el Valle del Ebro, en Al-Ándalus. Entonces, que se produzca este proceso de migratorio a mí sí me parece significativo para explicar por qué si estás en un territorio mucho más rico, abandonas las haciendas o las propiedades que podías tener allí o los negocios para irte a un territorio que, joder, es que a nivel arqueológico se constata que pues, hay una pobreza material mucho más evidente, ¿no? Claro, también en este caso yo creo, yo también tengo esta visión, pero tendemos a imaginar al andaluz de las grandes ciudades, por ejemplo Córdoba, Sevilla y demás, pero claro, la realidad en zonas rurales es diferente, incluso la propia, hacía poco José Durán Velasco ha publicado un libro, se llama, bueno, el libro de Al-Ándalus, que es muy interesante porque hace referencia a esa sociedad en la zona rural. Hay un capítulo que hace referencia a eso y cómo, por ejemplo, había muchas menos conversiones en zonas rurales y no respondían a la misma realidad que las ciudades. Entonces, evidentemente, sí que es verdad que desde el punto de vista agrario y demás, estamos hablando de una tierra próspera, pero es verdad que también desconocemos la realidad fuera de las grandes capitales, especialmente de Córdoba, ya que las crónicas evidentemente solo se centran en estas grandes urbes y hablan de ciertas zonas en el caso de algún conflicto o en temas muy puntuales. Claro, es que, bueno, digamos, las fuentes árabes presentan un sesgo etnocéntrico propio que también tienen las romanas al hablar de los espacios conquistados, porque se centran en los avatares de la élite dominadora y marginan incluso a los bereberes y ya a la población mozárabe que
pues, en el siglo VIII debía de ser mayoritaria en Al-Ándalus, ¿no? Entonces ya contamos que es con esa visión sesgada de partida, ¿no? O sea, las fuentes están centradas mucho en toda esta élite, dominadora y desconocemos un poco bueno, la realidad más. Yo en general, yo creo que los procesos de conquista son las élites las primeras en convertirse, pero bueno, pasó ya en el Imperio Romano, digamos el proceso de difusión del cristianismo, que tenemos esa idea de las élites, son primero en adoptarlo y luego se acaban imponiendo a la sociedad, porque claro, todas las aristocracias, todas las élites, pues les interesa estar bien relacionadas y bien posicionadas con el nuevo régimen, mientras que un campesino realmente pues bueno, sus modos de vida, su fuente de riqueza es la tierra y son más reacios o más refractarios a adaptar todas estas nuevas realidades. A mí con el libro Fracasología de Roca Barea, para mí la tesis que defiende es insostenible, pero es interesante el relato o el debate que generó, porque lo que defiende la tesis de que cuando llegan los Borbones todas las élites culturales españolas se vuelven contra los Habsburgo y contra el legado de los Habsburgo, y eso genera como una leyenda negra, ¿no? En realidad yo no creo que fuera así, pero mucha gente se generó un debate, llamó antiintelectualista a Roca Barea precisamente por eso, pero es que es cierto. Es que es cierto, cuando hay una conquista realmente son las élites, y a la gente que escribimos libros luego nos parece que la gente que eran historiadores o yo qué sé, poetas o escritores del pasado, verlos como unos espíritus rebeldes, pero realmente las élites intelectuales de los distintos momentos pues han tenido a arrimarse siempre al poder político que es hegemónico en ese instante, ¿no? Entonces yo creo que es importante tener en cuenta también cómo se produce este proceso porque claro, cuando antes he mencionado esta presión fiscal sobre la cura de Córdoba hacia el 850, esa década, hay que tener en cuenta también que probablemente sería un territorio muchísimo más arabizado e islamizado que otros territorios de la península. Claro, de hecho me ha recordado esto precisamente uno de los personajes que se tilda de revolucionario por haber adoptado diferentes enfoques en la interpretación de la ley islámica, y porque durante el periodo de la Guerra Civil de Al-Ándalus en el siglo XI, él seguía proclamando que eran los omeyas los que tenían que ostentar el poder, que Ibn Hassan, el poeta Ibn Hassan, pero claro, hay que tener en cuenta que era, como muchos de sus compañeros, pertenecía a la élite, y evidentemente él se había criado en un contexto muy favorable para su situación y para su estatus. Por lo tanto, claro que defendía evidentemente que debían ser los omeyas los que reinaban, pero este periodo de la Guerra Civil entre el año 1009 y el año 1031 fue realmente muy duro para la propia población, ya digo, sobre todo en Córdoba. De hecho, los episodios violentos que se protagonizan de rebelión, aunque se hable de los cordobeses en general, es curioso que son la propia Hasa, la propia nobleza, que canalizando en este caso a la población promueve derrocamientos de los propios poderosos en función de sus intereses. Entonces, se habla muchas veces de esa revolución popular, por ejemplo, de aquella república cordobesa, de los Panos Yaguar, cuando en realidad era una... voy a decir una revuelta o un golpe, no voy a decir burgués, porque no es un término que no existía entonces, pero bueno, no dejaban de ser la élite que se habían visto, en cierto modo, favorecidas durante un tiempo, que eran los que manejaban los intereses, en este caso los ciudadanos. Los ciudadanos, al fin y al cabo, esto ya es opinión, pero yo creo que no habrá cambiado mucho la historia, que lo único que querían era tener algo que llevase en la boca y vivir sin penurias. Y el problema de quién estaba en el poder y quién reinaba, pues eso pertenecía en este caso a la élite. Claro, has comentado otro caso de proyección de valores postmodernos sobre el pasado que se han popularizado por la novela La luz que fuimos y todo esto. Pero claro, yo recuerdo a Nieves con Costrina hablar de que los reyes visigodos eran muy progres porque era una
monarquía electiva, pero claro, al final eran un puñado de linajes los que se disputaban el poder y también pasaba algo parecido en la Roma republicana, ¿no? Realmente había 20 linajes que eran los que se repartían todas las magistraturas y luego sí, bueno, pues estaban pues los comicios en que la plebe podía, los caput censi podían elegir al tribuno de la plebe que tenía ciertos poderes y demás, pero en general hoy en día, claro, tenemos la idea de que hay una cierta sacralización de la democracia como el sistema más perfecto y tendemos a considerar bueno, benigno o todo sistema del pasado electivo, cuando muchas veces estos regímenes eran pues una oligarquía realmente, ¿no? O sea, cuando Lorenzo el Magnífico en la República de Venecia, pues, de Florencia, por ejemplo, pues se rebela contra pues, todas estas aristocracias, el pueblo le apoya. Y Augusto, el primer emperador, recibe el apoyo del populacho, que luego se lo ganaba con panem et circenses. Pero bueno, quiero decir que al final, bueno, una vez más, pues esta supuesta república que se hubiera dado durante la Fitna, pues no es más que una proyección de una serie de valores posmodernos, que tendemos a idealizar todo lo que tenga todo modelo político que tenga un factor electivo, pero claro, muchas veces en la antigua Grecia los tiranos eran gente que recibía el apoyo popular porque realizaban políticas que que favorecían a las clases más populares y eran un contrapeso a este poder de los aristoi, de la aristocracia. Sí, de hecho, aunque sea salirnos un momento del tema, me ha recordado precisamente a estos emperadores romanos condenados por la historia. Curiosamente, estos emperadores, con tan mala prensa por parte, por cierto, de sus enemigos, que eran los que escribían la historia, resultaban ser emperadores muy populares en el sentido estricto de la palabra, gozaban del apoyo del pueblo realmente. Entonces es muy curioso precisamente porque volvemos siempre a la misma idea de que al final estamos muy condicionados por quién escribe la historia y en qué situación. El propio conocimiento que tenemos de un pueblo tan heterogéneo y tan complejo como los propios bereberes es una visión externa, heredada en muchos casos de Roma y luego del Islam medieval. El Islam medieval hablaba resumiendo mucho, de una fábula en la que un tal Magdis había tenido dos hijos, lo cual era But y Baranis, y a partir de ahí habrían descendido los dos grandes pueblos bereberes. Que se reunificaban en la zona oriental del norte de África y la occidental. Y uno cuando se pone a leer acerca de la conquista del norte de África por parte del imperio oriental, del Islam en expansión, qué casualidad que la conquista del norte de África se produjo en dos fases. Entonces nos está mostrando cómo en realidad está muy moldeado en este caso por la historia, en este caso de los que la escriben y de los que al final se hacen con el poder, evidentemente. Volviendo un momento al tema de Al-Ándalus, Daniel, me gustaría preguntarte, ¿piensas que se ha mitificado este periodo quizás de Al-Ándalus? ¿Se tiende a pensar que fue algo más homogéneo de lo que realmente fue? ¿Qué opinas este mensaje político también que habéis hablado, que la política muchas veces usa algunos momentos de nuestra historia? ¿Qué piensas? ¿Realmente está mitificado este periodo o no? Hombre, también digo un poco en broma que es difícil no mitificarlo. O sea, es un periodo realmente fascinante, pero también tiene muchos factores también muy posteriores. Hay que tener en cuenta que gran parte del imaginario popular que tenemos de época andalusí precisamente le es ajeno, pero se le ha asignado como tal. Estamos hablando de los viajeros, de aquellos orientalistas de los siglos XVIII y sobre todo XIX que retrataron esa cultura como algo, bueno, siempre suelo bromear, ese Al-Ándalus de velos y odaliscas. En realidad es algo mucho más otomano que por supuesto, andalusí y medio oriental. Pero bueno, eso también en cierta manera sirvió para reavivar el interés histórico por ese periodo. Eso por un lado. Pero sí que es verdad que hay un periodo, en este caso del Al-Ándalus, me estoy refiriendo especialmente a la época del califato, que antes cuando lo estamos hablando en la presentación, que debido precisamente al desarrollo de la ciencia, los logros y demás, es muy difícil no mitificarlo. Estamos hablando de que el diseñador a grandes rasgos del que el instrumental quirúrgico moderno hizo
era andalusí, vamos, nació supuestamente aquí en Medina Zahara, era el famoso, bueno, conocemos como Abul Qasim, pero era andalusí. Tenemos en el siglo IX al primer hombre que hizo un intento científico de vuelo en la historia, que es Ibn Firnas. O sea, tenemos grandísimos personajes que al final ayudan concentrados en un periodo, vamos a decir, relativamente corto, que evidentemente contribuyen a esa leyenda del Andaluz. Y luego la romantización, por supuesto, ha hecho mucho. Por ejemplo, hay un personaje que hoy en día está muy utilizado, que es Walada, la gran poeta Walada, pero que si uno consulta las fuentes primarias de la información que disponemos a lo que se cuenta sobre ella, hay mucho añadido también. Entonces, la romantización hace por elevar, por mitificar este periodo. Yo es verdad que a veces me cuesta no dejarme llevar por mi corazón, que lo tengo también, y más viviendo en esta ciudad, pero sí que es verdad que, aunque creo que es más dañina que beneficiosa, porque se crea mucha literatura alrededor que no le hace ningún bien, pero también puedo entender y compartir hasta cierto punto esa mitificación, porque aunque no se deba tratar la historia como tal, pero también tiene mucha parte de corazón. Quiero decir, a todos sentimos una inclinación especial por un periodo histórico, y creo que va más allá del interés académico en este caso. Hay mucho de inclinación personal, evidentemente. ¿Tú, Yello, tiendes a mitificar este periodo? ¿Tu corazón está Yo creo que nadie te va a decir que yo mitifico esto, porque todos creemos, aunque la gente que más mitifica, ellos piensan que eso es pura realidad, ¿no? Digamos, la mitificación de la Córdoba califal empieza ya poco después de la fitna, de la caída. Digamos, tendemos a ver la Córdoba de época de Almanzor como el periodo más esplendoroso de Al-Ándalus, porque lo fue a nivel político, militar, pero realmente a nivel de producción cultural es la época Taifa y Almohade. Muchos especialistas consideran que esto se debió a que, claro, cada soberano taifa quiso crear su propia corte de intelectuales y sus propios edificios, complejos palaciegos, mezquitas, edificios muy vinculados al poder, que tengan ese carácter monumental como un mensaje político, y eso sirvió de catalizador para el mecenazgo artístico. Entonces, realmente, claro, todos los grandes intelectuales de Ibn Hazm, bueno, él vio el fin del califato, pero bueno, su obra, El collar de la paloma, yo creo que la escribe en 1028, o sea, muchos años antes de... 1023, sí, pero vamos. Pero vamos, a Averroes, a Vicent, o sea, todos son ya de siglos XI, XII aproximadamente. Lo que María Jesús Rivera Molins ha señalado, una gran arabista, que tras esta caída se empieza a desarrollar un proceso de idealización de la Córdoba califal y sobre todo tras la conquista cristiana del 1236, como un paraíso perdido, ¿no? Eso ha impregnado incluso el imaginario árabe moderno, ¿no? Entonces ya una descripción, por ejemplo, Ibn Hawkal, que es Hawkal, creo que sí. Sí, el viajero, ¿no? Sí, el viajero del siglo X, pues te dice que Córdoba era una gran ciudad, pero te señala que era la mitad de grande de lo que era Bagdad en su época, lo cual sigue siendo una ciudad enorme, ¿no?, para los estándares europeos. Lo que ocurre es que ya una descripción anónima de Córdoba del siglo XIV ya te le atribuye es un área metropolitana mayor que la actual Los Ángeles. Y luego ya cuando llega a todos estos relatos a Mohamed al-Makari, ya en el siglo XVII, pues la Córdoba califal tenía una muralla de 48 kilómetros. Sabemos que la cerca romana mide 2,5, una población de 1 millón de habitantes. Toda la sierra de Córdoba estaba llena de rosales con los que se hacían perfumes. Había como 3.000 aldeas alrededor de Córdoba y hay unas dimensiones enormes, ¿no? Al-Sacundi, que es un geógrafo de Secunda, de la propia Córdoba, del arrabal de Secunda del siglo XII, él señala que durante los 10 millas que había
entre Medina Zara y el otro complejo palaciego creado por Almanzor, pues digamos, ahí había casas de tal manera que la zona estaba iluminada y ya en época moderna ya eso se ha montado como base para decir que tenía un sistema de alumbrado público, ya adelantándose a lo que era común ya en el siglo XX, ¿no? Y bueno, Ibn Firna, bueno, lo que dice Ibn Hayyan, basándose en un poema, es que lo que hace este hombre es hacerse un vestido con plumas y se tiró de la torre de una almunia y se rompió las dos piernas, ¿no? Yo no sé qué cabrá de verdad en todo esto, pero al final ya ves cómo le ponen a este hombre con un aparato como el de los hermanos Wright, cuando realmente Ibn Hayyan en el siglo XII está describiendo unos hechos que supuestamente suceden a principio del noveno, en base a un poema que en 3 versos, un poema satírico además, pues menciona esto, ¿no? Pues lo único que sabemos es que se hizo un traje de plumas. No sabemos exactamente lo que hizo este hombre, pero ya, ya ves unas recreaciones infográficas de una especie de, no sé. Yo creo que es evidente de que existe un efecto bola de nieve, porque ya en época moderna pues se habla de las universidades públicas que había en Córdoba, en, en el mundo islámico. Yo creo que la Córdoba califal se ha convertido en una especie de Atlántida dentro del imaginario árabe y eso también ha impregnado mucho de todo este pensamiento posmoderno. Yo creo que hay que verlo como esos logros culturales que son innegables, como dentro del marco, el contexto de una sociedad medieval. Claro, lo que es esplendor para el siglo X, pues según estándares del XIX no lo es tanto. Entonces, claro, lo que hay es, claro, si nos vamos mismamente al tamaño de las construcciones, realmente la mezquita de Córdoba era una cosa colosal en superficie. Pues, claro, se construyó en el siglo X y no había nada parecido. O sea, salvo en Constantinopla y demás, pero bueno, tú vas a Aquisgrán, lo que era la corte de de Carlomagno, y eso era una cosa minúscula comparado con lo que se estaba haciendo en Córdoba en la zona del puente, y donde estaba el Alcázar, pues todos estos complejos palaciegos, la mezquita, y no te digo ya nada si lo comparas con Medina Azara, pero claro, siglos después ya no es tanto. O sea, entonces, claro, se ha tendido también a exagerar la Granada de época nazarí, cuando ya la Granada de época nazarí, pues bueno, ya no era ese referente. Yo creo que el punto de inflexión ahí es el siglo XIII, en el que esa hegemonía indiscutible a nivel cultural que tenía el Andalus, pues ya empieza un poco a decaer, amén de que puede haber figuras en el mundo islámico muy señeras, como Ibn Khaldun, que era de origen andalusí y demás. No, pero en este caso es cierto que gran parte de esta historia del periodo, del califato de Al-Ándalus fue escrito, en este caso Ibn Hayyan efectivamente es un cronista del siglo XI, y él también pertenecía a esa élite. De hecho, su padre, al igual que de Ibn Hasan, pertenecía a la camarilla de Almanzor. Entonces, evidentemente, ellos tenían cierto punto de vista en el que tenían a mitificar al Andalus. Pero en este caso, esta gran enciclopedia histórica que compuso Ibn Hayyan, de los cuales se conservan varios fragmentos, este Muktabis, sí que es verdad que ha sido una de las fuentes que recoge fuentes anteriores que se han perdido. Entonces sí que es verdad, y aquí he de puntualizar que, por ejemplo, la hazaña de Ibn Firnas no está basada en un poema satírico, hace referencia a varios cronistas anteriores y hace referencia también a, supuestos testigos. Quiero decir, evidentemente la escribió 2 siglos después. Recordemos que el intento de vuelo de Ibn Firnas se produce en torno al año 872, si no me equivoco, y Ibn Hayyan pues compone este Muktabis en la primera mitad del siglo XI. Pero sí que es verdad que si de algo por algo se caracteriza la obra de Ibn Hayyan, es que él hace referencia a diferentes cronistas anteriores con, vamos a decir, aspiraciones. Bueno, el Muktabis está
copia literalmente pues la obra de Ahmed al-Razi y de su hijo Isa ya de Pero principios de del hecho siglo su propio nombre, el título completo, el Mustavis, es una forma metafórica, es decir, el que enciende la llama en fuego Lo, ajeno. lo que, Algo así. lo que, bueno, tengo aquí el Muktabis, el tomo, el tomo segundo, vamos, Sí. vamos, que tengo el pasaje Sí, subrayado no, y tal. yo también lo tengo. Pero vamos, lo que quiero decir es que eso es un relato que son de más de 2 siglos, cuando se le escribe Ibn Hayyan, y que realmente la mención más antigua de Ibn Hayyan, que es la de Ibn Hayyan, conservada es esa, y que realmente es extremadamente breve y que luego ya en el siglo XVII pues todo ese relato de Ibn Firnas pues, se ha magnificado por la obra de Mohamed al-Makari ya en el 17. Entonces, muchas veces para conocer al-Ándalus estamos recurriendo a unas crónicas extremadamente, en lugar de ir a las fuentes más próximas en el tiempo, a fuentes extremadamente tardías que se ha ido magnificando todo. Yo es lo que pretendía decir. Evidentemente hay una magnificación, eso no lo dudo. De hecho, apuntaba muy bien que la época de esplendor cultural se produjo durante las taifas precisamente por ese afán de muchos de los emires de taifas de erigirse como no solo inútilmente en la potencia militar dominante, lo cual era un equilibrio de poderes bastante precario, sino también en tener una superioridad cultural. Eso le pasó, por ejemplo, a Sevilla, le pasó a Badajoz, le pasó a Zaragoza, lo intentaron, pero así lo que hicieron fue, digamos, unir en torno a sí mismas en esas cortes a grandes sabios, a grandes poetas y demás. Pero sí que es verdad que en el caso de Ibn Hayyan, por desgracia, es de los pocos documentos que tenemos, posteriores evidentemente a los hechos que relata, pero claro, ahí está en nuestra mano no darle credibilidad, pero en este caso hace referencia a ciertos autores que sí. Sí, pero Claro. no es que en base a lo que yo creo recordar, tú seguramente conocerás la fuente mejor, dice que se subió a una torre de la Almunia al Rufasa, se había hecho un vestido de plumas, saltó, se rompió las 2 piernas, y se añade como comentario que al no haberse hecho una cola fue lo que fue el problema. Pero Sí, claro, vamos, esa mención textual, luego eso, pues lo que lees hoy en día, pues está totalmente, vamos, que a lo mejor es verdad que el tío hizo, no lo sé, pero vamos, que lo que te está diciendo ese texto respecto a todas estas reconstrucciones del aparato de Ibn Firnas, pues es totalmente fantasioso. claro, no, hombre, concretamente dice que, bueno, se lanzó no de la Almunia exactamente, sino de la colina de Arruzafa, en una zona, como sabe, aquí al norte de la ciudad, que Y se está ha excavado y todo. en la falda de la sierra, digamos, y lo que pasa que dice que se había construido efectivamente un traje de pluma y tal, al que añadió una estructura, no recuerdo cómo lo dice, pero sí que es verdad que dice textualmente que se lanzó y voló algunos metros. De hecho, hace referencia a que testigos, a alguien que estaba por allí labrando, que se asustó al verlo sobrevolar por encima de él. Claro, al final te está contando lo que digo, una de las cosas que cuenta de la estructura, como sabes, de las crónicas de Ibn Hayyan, que se asemeja, evidentemente con grandes diferencias, a los libros de historia actuales. Te dice referencia que tal autor lo menciona de esta manera y tal autor te lo dice de otra. Añade evidentemente poemas, por ejemplo, el de su rival, que se burla de él diciendo que cuando vuela parece un buitre viejo. Básicamente lo insulta. Es decir, al fin y al cabo es efectivamente el documento que tenemos, es posterior, pero sí que es verdad. No es que la gente que está hablando de todo esto no se está basando en Ibn Hayyan, que de hecho la traducción de Maki es relativamente moderna. Están tirando básicamente de Al-Makari. Y ahí Bueno, también te digo que yo parto de que Al-Makari, ahora que no me escucha nadie, yo Al-Makari no lo suelo manejar. Siempre quiero decir, a mí Al-Makari está muy bien porque tiene una literatura fantástica, el tío escribe de una manera tan barroca y tan bonita, pero el problema es
que te crea esos mitos, por ejemplo, cuando tenemos cualquier actividad conjunto arqueológico en Medina Zahara, que te vienen preguntando por los estanques de Mercurio, o la leyenda de Azahara, o las tejas de oro. Al fin y al cabo, forma parte de esa literatura. En este caso, Al-Makari, que en el siglo XVII monta un mito sobre el Andaluz, cosa que mezclado con, digamos, la forma de la propia literatura de influencia oriental, que tiende a unas metáforas un tanto exacerbadas y a utilizar números redondos como sinónimo de muchísimo, pues claro, se da por hechas ciertas cosas que en realidad en muchos casos son recursos literarios, pero bueno, para eso están efectivamente, como ya puntualizaban los arabistas. Y en este caso, el estudio comparativo de la fuente y por supuesto separar lo que es el grano de la paja, yo ahí doy por hecho que efectivamente hay mucha gente que se basa en esos textos o ha leído transformaciones de esos textos que se dan en muchos blogs y demás, que en fin, ya sabes que tienden a engrosar el imaginario popular, pero en este caso yo estoy hablando de datos como por ejemplo, al igual que tú haces, igual que hace evidentemente Eduardo Manzano y demás, recurren a fuentes concretas, eliminando el mayor seco posible y poniéndolas en su contexto, que además, como bien dijo Eduardo Manzano, las crónicas andalusíes son un hecho histórico en sí mismo, porque no es solo lo que contienen, sino el momento en que están escritos y cómo están recogidas. Entonces, al fin y al cabo estoy hablando de datos recogidos teniendo en cuenta todo esto, todas estas variables, claro. Solo apuntar que muchas veces yo creo que es importante trasladar a la gente que nos está siguiendo que muchas veces esta distinción no es tanto a nivel académico, sino todo lo que se está dando a nivel popular. Entonces, claro, sobre todo Internet ha sido un ámbito propicio para que se den pues imaginativas de todos. Esto es una cuestión un poco similar a lo que ocurre con la leyenda negra, claro. Digamos, la leyenda negra antiespañola a nivel académico, yo creo que ha sido desterrada pues, desde los años 40, 50, incluso en los ámbitos que eran un poco más hostiles a España por cuestiones políticas, pero se mantienen muchos tópicos en el imaginario popular. Y aquí, con respecto a toda esta mitificación de Al-Ándalus, se da yo donde lo más lo veo, pues es en literatura histórica, en blogs, en todo esto. Por ejemplo, la negación de la conquista que ha popularizado González Ferrín, pues realmente pues a nivel de los especialistas no ha tenido ningún predicamento, pero sí a nivel popular. Y yo creo que esto es importante matizarlo. Sí, efectivamente. Pues además, estaba recordando ahora, por ejemplo, que hasta qué punto, lo que pasa que esto es evidentemente otro debate, hasta qué punto estos medios que transmiten la historia de forma un tanto inflada son beneficiosos para el conocimiento. El problema es que ahora se toma como cierto algo que uno puede leer en cualquier sitio. Hay una anécdota súper conocida de Igualada, la famosa esa de que llevaba unos versos bordados, muy, como se llama ahora, muy contraculturales y demás, pero en realidad el origen de ese relato es de Ibn Bassam, que Ibn Bassam sí que es verdad que es coetáneo aproximadamente a Igualada, y él dicen la gente que lleva eso bordado, pero él mismo dice que no le ofrecería mucha credibilidad a ese relato. El mismo cronista está diciendo que se cuenta por ahí eso, pero que él no se lo cree mucho y dice una frase así que me hace mucha gracia, algo así como: sálveme de cualquiera que afirme que yo soy el origen de esta afirmación. Y curiosamente, al final se está comiendo el pobre Ibn Bassam, digamos que el hecho más conocido, el relato más conocido de Igualada es una cosa que él dijo que seguro que no era verdad y que por favor no lo tomaran como referencia, y al final sí lo que ha trascendido la historia. Y es un ejemplo precisamente de esto. Bueno, yo creo que ha sido el momento en el que unas visiones más diferentes, podemos decir, puntos en la interpretación de este mito de Al-Ándalus, pero por todo lo demás yo creo que habéis tenido bastantes puntos en común, he de decir, y yo creo que eso también es interesante ver que realmente cuando vais a las crónicas estáis hablando con hechos y no de oídas, y lo que estáis hablando de estas nuevas formas de comunicar a través de Internet, esto también yo lo quiero hacer en Trincheras Ocultas para ir más allá, ¿no? Y plantearte también preguntas de cómo han contado historia y cómo los especialistas que sois vosotros la interpretáis y podéis hablar de estos temas. Por ejemplo, ya para acabar, porque quiero ya cerrar, no quiero quitaros mucho más tiempo, una persona que naciera, por ejemplo, en Al-Ándalus, Yello, ¿se le considera hispano? ¿O
¿cómo se consideraría a esa persona? En las crónicas, por ejemplo, ¿ya se manejaba el término español? ¿Y o desde fuera, cómo se pensaba? Si nos puedes comentar eso. Bueno, ellos se definían a sí mismos andalusíes, yo creo, vamos, el término hispani parece que se reserva a los mozárabes, a los cristianos que vivían en Al-Ándalus, o para la gente del norte. Lo que pasa es que el término Hispania se empleaba ya. En esta época era bastante común. Luego curiosamente, muchas veces las fuentes cristianas del norte con España se refieren al territorio musulmán, en algún caso crónicas asturleonesas, pero también las de los condados catalanes. Cuando hacían una incursión desde los condados catalanes era sobre Hispania. Entonces es un término bastante contradictorio y bastante ambivalente. Yo sí creo que digamos los reinos cristianos del norte se consideraban herederos de lo que había sido el Regnum Gotorum Hispaniae, y los andalusíes se consideran a sí mismos dentro de un ámbito civilizatorio distinto. Entonces, claro, a ver, dentro de la mentalidad española, si quieres llamarla nacionalista, desde el siglo XIX han surgido dos posiciones enfrentadas. Por un lado es considerar al Andalus como una especie de paréntesis en nuestra historia y la Reconquista como un proceso de construcción nacional. Dentro de esto, los andalusíes, al-Ándalus sería el otro, la alteridad. Y luego otra corriente que tiende a españolizar al Andalus, ¿no? De algún modo, lo que se intentaba era considerar al Andalus como una España árabe e islamizada, pero los andalusíes serían básicamente españoles quintasenciados. Hay un arabista de principios del siglo XX que comparaba la conquista como arrojar anilina sobre un lago. Cambia de color las aguas, pero siguen siendo a nivel químico lo mismo, ¿no? Fue precisamente un arabista francés, Pierre Guichard, quien en 1976 incidió precisamente en el carácter diferencial oriental, árabe islámico de la sociedad andalusí. Y desde entonces los especialistas han tendido a evitar ese concepto de España musulmana, que era un término que se empleaba con mucha frecuencia con anterioridad, ¿no? Pero es que incluso el régimen, la dictadura franquista, por ejemplo, también, primero para justificar la presencia de las tropas marroquíes irregulares y después el régimen colonial en Marruecos, como demuestra un investigador, Eric Calderwood, pues recurrió también a todo esto por un lado, el mito de las tres culturas viviendo en paz y armonía, y por otro lado a esta visión españolizada de Al-Ándalus, ¿no? Entonces, yo creo que existen bastantes también mitos en ver toda esta percepción, pero yo creo que la clave muchas veces del debate no reside tanto en cuestiones puramente históricas, sino más bien en cuestiones identitarias y definir qué papel desempeña Al-Ándalus dentro de nuestra memoria y dentro de nuestra ontología nacional. Sí, es muy interesante lo que ha dicho Gillo, pues además estoy totalmente de acuerdo con él. Hay un debate aparte de la pregunta que planteas, que es precisamente relacionado con la propia historia moderna, contemporánea de España y la identidad nacional, y qué lugar ocupa dentro de esa identidad, y por procesos evidentemente que son muy, muy lejanos a la propia historia del Al-Ándalus. Pero sí que es verdad, yo respondiendo a lo que comentaba, yo al fin y al cabo lo único que puedo hacer es recurrir a las crónicas, a los diferentes términos que se utilizaban para definir a las diferentes realidades sociales del Al-Ándalus. Igual que te comentaba antes, cuando dices cómo se consideraba alguien que nacía en Al-Ándalus, yo lo primero que te voy a preguntar es cuándo. Si me dices nacido en el año 748, eso es muy complicado de contestar. Por lo mismo, depende de su ascendencia, te puede contestar muchas cosas. Si me lo dices durante el siglo X, XI, pues posiblemente te dirá que es andalusí, efectivamente, porque efectivamente entre los siglos IX y XI es donde vemos esa identidad más consolidada. Encontramos en las crónicas
expresiones como nosotros los andalusíes, nuestro país del Andaluz, nuestro país y nuestro al-Ándalus. Estamos hablando de una identidad, un sentimiento de pertenencia a un territorio, una realidad política y geográfica. Ahora bien, bueno, lo que comentaba antes, a raíz de Al-Mutámid y los almorávides, fijaos el rechazo que sentían los andalusíes por la llegada de las dinastías norteafricanas. El propio rey Lobo Ibn Mardanis está ensalzado dentro de ese discurso nacionalista, como bien decía antes yo, como una figura que se enfrentó al Islam por preservar lo español, estoy exagerando, vamos, dentro de Al-Ándalus, cuando en realidad sabemos que era un personaje que se oponía a la llegada de los almohades, pero no tenía, digamos, ninguna afiliación con los reinos del norte, más allá de las alianzas militares puntuales para combatir a ese enemigo común. Pero realmente Ibn Mardanis era un personaje andalusí, musulmán, evidentemente, pero que renegaba de la llegada de estos nuevos musulmanes a un Al-Ándalus que era territorio ajeno a ellos, o ellos lo consideran como tal. Pero luego nos encontramos muchos términos referidos a aquellos que no eran musulmanes en Al-Ándalus. Estoy hablando durante el periodo Omeya. Se habla evidentemente de los dismíes, de los protegidos, para referirse a judíos y cristianos que formaban parte, por así decirlo, de ese engranaje dentro de la sociedad, independientemente de la posición que ocupaban. Pero luego también utilizaban otro término que era ayam, para referirse a aquellos que estaban dentro de esa sociedad, pero renegaban del estatus en el que se encontraban. De hecho, se puede traducir como extranjeros. En muchos casos, el propio juez de los cristianos era los primeros, además durante los primeros décadas del periodo Omeya, se referían a ellos como Amir al-Ayam, como una especie de juez de los extranjeros. Y esa palabra se fue perdiendo. También encontramos referencia al norte, a los reinos del norte, que además lo sabrá ellos mucho mejor que yo, que se refieren a ellos desde romanos a gallegos, en fin, los llaman de una infinidad bueno, por supuesto, politeístas es lo que más gracia me hace, porque cuando se refieren a ellos como politeístas, precisamente porque critican lo que hacían referencia a ellos al concepto de la Trinidad. Decía que hacían con tres dioses. Pero que en las propias crónicas uno encuentra muchos términos referidos a diferentes realidades sociales dentro de la sociedad andalusí. Siempre digo, dentro del periodo Omeya, que yo lo tomo como el más estable, entre comillas. Evidentemente, luego, si nos vamos a periodo almohade, pues casi hablar de andalusí musulmán es un sinónimo, porque ellos, como apuntaba, abolieron el estatuto de la Dima, forzaron a la conversión de forma explícita, y aquel que no se convirtiera tenía que abandonar Al-Ándalus, como le pasó, por ejemplo, al propio Maimónides, que lo tomamos como un referente de nuestra cultura cuando abandonó la península, si no me equivoco, tenía 12 o 13 años. No llegaba a ser casi ni un adolescente. Entonces, por eso, yo creo que al final la pregunta es ¿cómo se consideraba alguien nacido en Al-Ándalus? ¿Cuándo? Si es durante el periodo Omeya, pues yo me inclino a pensar que andalusí, porque encontramos muchas referencias a ello. Vale. Bueno, pues ha sido un auténtico placer escuchar ambas posturas, que yo creo que ha habido muchísimos puntos en común, y por eso os voy a dejar que hagáis también una reflexión final, si os parece, sobre este periodo, sobre todo también hablando de Al-Ándalus en la actualidad, que si pensáis, por ejemplo, que la política está muy metida a la hora de tratar estos temas historiográficos y no os dejan a vosotros trabajar como querríais que os dejaran, porque a veces seguro que, o sea, como comentaba Daniel, por ejemplo, a ti te han llamado yihadista, ¿no? A Yello imagino que le habrá caído el término fascista alguna vez. O imagino. Entonces, contadnos durante 1 minuto, 2 minutos, un mensaje que queráis lanzar a las personas que han visto que quizás Al-Ándalus va más allá de un blanco y negro. Así que empezamos, por ejemplo, contigo, Yello, y te digo que muchas gracias por haber venido a Trincheras Ocultas. Gracias a vosotros. Pues la verdad es que siempre solemos decir que los políticos no se metan en la historia, pero es que realmente esto ha ocurrido siempre. Yo creo que una de las conclusiones que habrán podido sacar la gente es como la memoria de una sociedad, que no tiene que ver mucho a veces con lo que es la ciencia histórica, pues conforma el pensamiento y es un gran agregador ideológico y fragua muchas identidades, ¿no? Entonces yo creo que es... claro, creo que es prácticamente
prácticamente imposible soslayarlo porque las élites siempre van a políticas, siempre van a intentar hacer uso de la historia para fraguar sus mensajes. Entonces, y todos estos mensajes muchas veces se basan en identidades colectivas que se fundamentan en el pasado. Yo no estoy en contra tampoco de las identidades per se, pero sí que hay que tener un sano escepticismo a lo que nos vienen a contar unos señores de traje y corbata que salen por la tele. Y para acabar, Yello, en una palabra, al-Ándalus, ¿cómo lo definirías? En una palabra, si tuvieras que elegir Yo soy muy malo para los títulos, ¿no? Pues lo que es la realidad histórica de la España musulmana. Aunque ya he dicho que esto de España musulmana hay que tomárselo pues de una forma crítica, vamos. Genial. Daniel. Pues yo simplemente recogiendo un poco también lo que dice Yello, que efectivamente estamos bastante de acuerdo en muchas cosas, haría hincapié precisamente, por no repetirme con lo que él ha dicho, que efectivamente aquellos que se interesen por ciertos periodos históricos, yo no digo al-Ándalus, se desliguen de esas etiquetas políticas que se le asignan a ciertos periodos que no tienen sentido alguno, independientemente del pensamiento político de cada uno. En este caso, por suerte se han quedado atrás o se están dejando atrás etiquetas, como bien ha dicho, de lo de la España musulmana, que responde a un concepto historiográfico ligado a cierto periodo histórico. Yo en este caso sí que animo a la gente a que se asome, también un poco movidos por ese interés, por ese amor a cierto periodo histórico, se asome a libros, que hay muchos y muy buenos sobre el tema que les pueda interesar. También que contrasten efectivamente, como decíamos antes, hay mucha información contenida en muchos blogs que pretenden de divulgación y mucha politización de ciertos periodos históricos que yo creo que hacen mucho más daño que otra cosa. Entonces, yo lo que animo a la gente que consulte, que por suerte no solo hay grandes libros de divulgación, grandes ensayos científicos, sino lo que mucha gente desconoce es que las propias fuentes primarias, por suerte hay muchas editoriales, hay muchas instituciones que las publican y hacen unas publicaciones estupendas. Y si les interesa realmente estos periodos, yo les animo a que consulte, por ejemplo, en las Bar Majmua que está enseñando Yello, efectivamente, que habla sobre la conquista de Al-Ándalus. Yo les animo a que se aproximen a estas fuentes primarias que no muerden y son muy interesantes y en muchos casos nos ofrecen una visión que, como me pasó a mí cuando leí precisamente por primera vez El collar de la paloma, fue para mí el detonante para que yo me metiera en todo esto. Entonces, simplemente dejar este mensaje a los que me estén viendo. Genial, pues muchísimas gracias a ambos, un abrazo a los dos y nosotros nos vamos a ver en el próximo vídeo. No sabemos qué debate trataremos por el canal, pero pienso que en este hemos podido abrir también nuestra mirada y entender las dos posturas de Yello Balbás y de Daniel Valdivieso. Así que, como saben, les espero aquí en el próximo vídeo en Trincheras Ocultas. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Espero que les haya gustado este debate en el que es cierto que las posturas pues no eran tan diferentes, pero también nos sirve para ver que cuando se habla con crónicas, al final se llegan a muchos puntos en común estos expertos y yo creo que es muy interesante, por eso siempre les voy a pedir apoyo porque la verdad que lleva bastante tiempo planificar todo esto, subir un vídeo semanal y compaginar con todo lo que tengo, la verdad que es harto complicado, pero bueno, no pasa nada porque lo hago además con muchísima pasión por compartir, ¿no?, la historia de España sin mitos, sin prejuicios y por eso, como siempre digo, les pido el apoyo, ya sea con un me gusta, compartiendo el vídeo o dejando en comentarios qué les ha parecido también este debate para que todos nosotros podamos conocer también otras perspectivas, otras opiniones, en este caso la de ustedes. También recuerden que tengo esa página de Patreon para todo aquel que quiera hacer una contribución voluntaria y ya les voy a dejar que sigan con su día, con su noche, dependiendo de cuándo estén viendo este vídeo. Espero que todo les vaya bien y nosotros nos vamos a ver en un próximo vídeo por aquí, por su canal, por Trincheras Ocultas.